Y una de las cosas importantes que enseñamos es de que el desmayar no es solamente en las emociones o en los sentimientos, no es solamente cuando estás triste. El desánimo es perder el ánimo, ¿estamos de acuerdo? Es ya no seguir en el ánimo con el que comenzaste, ¿estamos de acuerdo? Moisés, siendo el hombre más manso sobre la tierra, ya no metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Amén. No fue él quien los metió. ¿Y cuál fue la primera instrucción que Dios le dio a Josué? No le dijo, mira, sé como Moisés, manso y humilde. No, le dijo, ¿qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Amén. Y eso es algo bien importante, porque Moisés, aún siendo el hombre más manso sobre la tierra, no fue el enojo lo que lo llevó a perder, sino fue el desánimo. Se desanimó del pueblo. Amén. Y eso lo llevó a una acción que desagradó a Dios. Amén. Y hoy vamos a ver acerca de la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Y tiene que ver con la oración. Ligamos la vez pasada que Jesús enseñó acerca de la oración y la necesidad de no desmayar. Amén. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y lo pusimos, aunque son cosas diferentes, estaban en un mismo lugar, porque una va de mano de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que ir juntas. Amén. Y hoy Dios quiere revelarse a tu vida y quiere enseñarte acerca de su voluntad. Y Jesús comienza a enseñar esto en Lucas capítulo 11, verso 2. Vamos a leer las escrituras. Abre tu Biblia y pon toda la atención que puedas. Amén. Dios quiere poner un fundamento en esta palabra. Te animo a que escuches y recibas lo que Dios tiene para ti hoy. Amén. Lucas capítulo 11, verso del 1, 2. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a predicar. ¿Qué le dijo? Enséñanos a orar. Amén. Y dice: como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, di conmigo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Este es el Padre nuestro. ¿Cuántos de aquí conocen el Padre nuestro? La oración del Padre nuestro. Continúan los versos, pero vamos a tocar este punto, esta primera base de la oración del Padre nuestro. Amén. Donde Jesús enseña la oración. Y yo quiero que primero te des cuenta a los discípulos siguiendo a Jesús, viendo su estilo de vida. Era una persona dedicada a la oración. Era una persona sumamente dedicada a la oración. ¿Estamos de acuerdo? Así que los discípulos pudieron tener una perspectiva de que todo lo que sucedía en el ministerio, pudieron identificar que el secreto era su oración. Amén. Porque veían que pasaba horas, que pasaba tiempo. Amén. Y cuando sus discípulos se acercaron a Jesús, yo creo que una de las cosas, al menos en lo personal, algo que yo le he preguntado a Jesús acerca de la oración, y creo que es la pregunta que sus discípulos le hicieron, más allá de saber lo que se tiene que decir, o la razón por la cual querían saber lo que se tiene que decir, lo que realmente significa es que sus discípulos estaban preguntando: ¿cómo le haces para estar 8 horas? ¿Cómo le haces para estar toda la noche? O sea, ¿qué hablas? Enséñanos. ¿Qué hacemos durante todo ese tiempo? ¿O qué se hace durante todo ese tiempo? ¿Me estás siguiendo? No sé si te ha pasado, pero es mi pregunta. O sea, ¿a cuántos les cuesta trabajo orar? ¿Cuántos sinceros? Los demás caminan en la gloria de Dios. Aleluya. Son como ángeles que llegan y ya está Jesús, Elías y Moisés, y Pedro preparando la enramada para usted.
voy a volver a preguntar y espero un poco más de honestidad. ¿A cuántos les cuesta trabajo orar? Gloria a Dios. Yo sé que hay gente que son súper espirituales y dicen, no, a mí no me cuesta trabajo orar, o sea, para nada. Yo duermo, yo oro a las 12 de la noche y o sea, no me cuesta nada. Todas las noches le doy gracias a Dios y digo, me echo el Padre Nuestro y me acuesto a dormir. O todas las noches o todas las mañanas le doy gracias a Dios y Dios me escucha, o sea, no me cuesta trabajo orar. Amén. Yo sé que quizá haya personas que dicen, no, pues para nada, oro por la comida, no me cuesta. Pero estamos hablando de algo más allá de una simple oración, ¿verdad? Estamos hablando de la relación con Dios, del tiempo con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y una de las enseñanzas, algo que se estuvo enseñando, algo práctico de la oración, es que lo mínimo que deberíamos de orar debería de ser 1 hora. Amén, aunque no es el punto, pero Jesús, su secreto era su vida de oración, era su relación con Dios. Él pasaba 8 horas. Amén. Él pasaba más de 8 horas. Él pasaba en las noches, en las madrugadas. O sea, ese hombre vivía en la intimidad con Dios, en la relación con Dios. Amén. Y entonces el secreto era su oración. Horas con Dios, minutos con los hombres. Jesús pasaba, la razón por la cual Jesús no tomaba tanto tiempo echar fuera demonios, no le tomaba tiempo sanar enfermos y no le tomaba tiempo hacer rompimientos en su vida, es porque pasaba más tiempo en la oración. Y claro que cuando salía las cosas sucedían. Amén. ¿Me está siguiendo? Entonces la oración, los discípulos lo identificaron como el secreto del ministerio de Jesús. Se dieron cuenta que había algo especial. Pero yo me imagino a los discípulos, más allá de preguntar, porque la gente ve el Padre Nuestro como una oración repetitiva. Amén. Como las cosas que tienes que orar, las cosas bases de la oración. Y de verdad que la oración es un modelo, es un protocolo, es algo que nos enseña cuál es el formato o la forma, lo que estructuralmente tiene que haber en nuestra intimidad y en nuestra relación con Dios. ¿Me estás siguiendo? Amén. Sin embargo, los discípulos estaban preguntando, o sea, enséñame a orar, enséñame a pasar más tiempo. Y ahí está el secreto, es lo que Jesús le enseñó. Imagínate cuánto tiempo tarda esta oración. Normalmente. O sea, si te quieres acostar rápido, dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Amén. Gracias, Señor. Su mecha, tremenda oración. Imagínate si así fuera. ¿Cuánto tiempo tarda esa oración? Los discípulos le preguntaron y le dijeron, Señor, enséñame. No sabes cuánto tiempo yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿cómo le hace? O sea, físicamente yo he llegado cansado, yo he llegado fatigado, yo he llegado que no puedo, yo he llegado que no quiero orar. Muchas veces no quiero orar, muchas veces físicamente mi carne no quiere, la gran mayoría de veces. Es muy raro que espiritualmente yo sienta el deseo y el anhelo total. Porque somos carne, amén. La carne es débil, ¿sí sabían eso? No importa qué tan espiritual seas, seguimos viviendo en una condición de carne, de hueso. Pero lo extraordinario, digo, aquí me puedo quedar, nada más en este punto me puedo quedar y sumergirme, porque es impresionante ver. O sea, a mí me tocó que verdaderamente Dios le respondió lo que hacía durante 8 horas de oración y lo que hacía al regresar a la oración. Pero Jesús no le estaba enseñando, échate 100 Padres Nuestros, 20,000. Imagínate en 8 horas, si dividiéramos, no sé si alguien puede sacar esa fórmula, pero imagínate si por cada Padre Nuestro te tardaras 30 segundos en 8 horas. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos Padres Nuestros sería si es que la intención de Jesús fuera que repitieras ese formato tal cual a como está escrito? Lo tendrías que orar 1000 veces. ¿Me estás siguiendo?
Y si de por sí a veces nos es tedioso o sentimos que estamos hablando a la pared o sentimos que nos aburre, no, aquí nadie ha sentido eso, ¿verdad? Ustedes sienten la presencia angelical, sienten la gloria de Dios, sienten la Shekinah. Empezamos en la carne, así que empezamos muchas veces incluso hablando con nosotros mismos. Amén. Pero Dios está ahí. Dios está en todo lugar. Dice la Biblia que el ojo de Dios está en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Así que Dios está ahí. Pero hay algo que hace que la presencia de Dios se manifieste. Y es nuestra relación, nuestra oración. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Me están siguiendo? Y de verdad, nada más en este punto pudiéramos seguir y seguir y seguir. Porque es impresionante que Jesús les contesta que todo tiempo de oración, o sea, las 8 horas, lo que hacía en la mañana y lo que hacía en la noche, era orar el Padre Nuestro. Pero no bajo el concepto religioso que nosotros conocemos de repetirlo. Amén. De hacer vanas repeticiones, porque él mismo enseña contra las vanas repeticiones. Simplemente está enseñando el modelo. Di conmigo, modelo. Es el protocolo y el formato de la oración, si se puede decir así, que nos estructura cómo debe de ser la oración. Amén. Y recuerdas cuál es el tema de este día: la voluntad de Dios. Digan conmigo, la voluntad de Dios. Entonces, las personas no conocen ese patrón de la oración o no han entendido la revelación de la oración. Amén. De esa forma correcta, de cómo hacerlo correcto. Pero escúchame bien, aquí vamos a tocar el punto de la voluntad de Dios. Y pon atención a esto, porque la voluntad de Dios, la materialización de la voluntad de Dios, la oración es la materialización o es traer a la existencia la voluntad de Dios. Te lo voy a volver a repetir. La oración es la materialización o es traer a la existencia la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el propósito de la oración, el propósito y la intención del corazón de Dios acerca de la oración es la relación. Di conmigo, la relación. Dios quiere una relación con nosotros. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Cualquiera, escúchame bien, puede ser usado por Dios, puede hacer señales, puede sanar enfermos, puede echar fuera demonios. Cualquiera lo puede hacer. Brujos, gente del mundo, cualquier ser humano puede ser usado por Dios de una u otra forma. Pero escúchame bien, Dios, más allá de usarte, quiere una relación. Cuando Jesús dice en la Escritura que se presentarán los siervos y dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otras versiones dice brujos. Les llama brujos. ¿Por qué? Porque según le servían a Dios, según hacían la voluntad de Dios, porque hacían las cosas que Dios, que están escritas, o las cosas que asumían que Dios pide: echar fuera demonios, sanar enfermos. Ellos reclaman y dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto. Y Jesús les dice: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Y les dice: nunca los conocí. Porque hay gente que se para con la bandera de que tiene una conexión con Dios por echar fuera demonios y por sanar enfermos. Pero hay gente en el mundo, escúchame bien, que sana enfermos, brujos, que hacen eso. Y hay gente incluso que, pensando hacer lo bueno, hacen cosas buenas, hacen señales, hacen ciertas manifestaciones. Amén. Pero no hay una relación con Dios. Eso puede suceder. Entonces, escúchame bien.
Lo que Dios quiere es que todas las sanidades, todos los milagros surjan de esa intimidad, surjan de esa relación. Amén. ¿Me está siguiendo? Que no sea, puede suceder o puede surgir por otras cosas. Pero nuestro corazón, la intención de nuestro corazón es que las señales, los milagros y lo que hagamos surja de la intimidad y la comunión con Dios. Es lo que Jesús aseguraba, que todas las hazañas que él hiciera, sus discípulos pudieran darse cuenta y pudieran entender que todo eso no podía venir de otro lugar que no fuera Dios, no porque sanaran, no porque se liberaran, sino porque él pasaba tiempo con Dios. Amén. Aunque las señales no habían sido vistas, aunque lo que Jesús hizo no había sido visto, la firma de cada sanidad, el sello de cada milagro, era que Jesús pasaba tiempo y tenía una relación estrecha con Dios. ¿Sí me estoy explicando? A sus discípulos no le quedó la menor duda. Los fariseos podían decir, los religiosos podían decir, oye, ellos se atrevían a desafiar y decir, eso no es la voluntad de Dios, eso no lo puede hacer Dios, porque no conocían lo que era tener una relación con Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? No conocían lo que era una verdadera intimidad con Dios, solo conocían la religión. Por eso pudieron criticar a Jesús por las señales y por las maravillas. Incluso asumieron, escúchame bien, incluso asumieron que por Belcebú, por el príncipe de los demonios, hacía estas señales. Imagínate la ignorancia y la falta de intimidad con Dios, que ellos, en vez de atribuirle a Dios la gloria de los hechos y de los milagros, se lo atribuían a Belcebú. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una relación. Y es lo que puede surgir en nuestras vidas cuando no hay una relación. Las cosas que Dios hace, lo sobrenatural, el mover de Dios, lo que Dios está haciendo, en vez de atribuírselo a Dios, se lo atribuyes al hombre y le das gloria al diablo. Amén. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? La oración, estamos viendo la oración del Padre Nuestro. Y vemos que la oración que Jesús enseña es lo que trae a la existencia la voluntad de Dios, materializa la voluntad de Dios. Dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Algo que va a despertar nuestra pasión en la oración y que va a poner en nosotros la premura, la preocupación, la insistencia, la persistencia y la consistencia para entrar para orar, para buscar a Dios, es conocer la voluntad de Dios. Amén. Así que esto, créeme, que te va a llevar a otro nivel espiritual y en tu relación con Dios. Y te lo digo en serio, yo sé que hay gente aquí que va a recibir esto en su espíritu y que no es nada emocional. Hay gente aquí que no va a poder salir igual, no vas a ser igual, tu oración no va a ser igual, tu relación con Dios no va a ser igual. Amén. Esto es para el que lo crea. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Escucha bien, y si anotas, anota lo siguiente: la voluntad de Dios es la mente y el corazón de Dios revelado en el ahora. Te lo voy a repetir: la voluntad de Dios es la mente de Dios, amén, y el corazón de Dios revelado en el ahora. ¿Estamos de acuerdo? Toda oración
está basada en la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Debe de estar basada en la voluntad de Dios, en conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la mente y el corazón de Dios, amén, revelado en el ahora. ¿Qué significa esto? ¿Cómo saber cuál es su voluntad? Si toda oración está basada o debe de estar basada en la voluntad de Dios, en conocer su mente, conocer su corazón y revelarlo, tener la revelación de su voluntad en el ahora. Diga conmigo, en el ahora. Es importante esto. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Yo no sé dónde paremos, pero yo voy a ser obediente al Espíritu Santo. Así que pon una expectativa de Dios. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿en qué? Cualquier cosa, dice, que pidamos, sabemos que tenemos la petición que la hayamos hecho. En cualquier cosa que pidamos. Pero antes de eso, dice la Escritura, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, diga conmigo, su voluntad. Primero define que todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Dice que sabemos que Él nos oye, y si nos oye porque estamos pidiendo su voluntad, cualquier cosa que hayamos pedido, cualquier cosa, di conmigo, cualquier cosa sería hecho. Entonces aquí es donde surge la pregunta: si lo que estoy pidiendo está de acuerdo a su voluntad, verdaderamente es su voluntad, o si yo entiendo que es su voluntad. Porque podemos pedir muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hay cosas tan simples como el hecho del dinero o de un coche. ¿Será que Dios quiere que tú tengas un coche? ¿Será que es su voluntad que tengas un coche? Y eso te va a volar la tapa de los sesos. Porque en ninguna parte de la Escritura dice: y Dios te prometió un coche, y Dios te dará un coche. Así que escrituralmente no hay una promesa específica para tener un vehículo. A lo que voy es lo que estamos enseñando. Dice la Escritura que si sabemos que Él nos oye, si estamos pidiendo algo conforme a su voluntad, amén. Es decir, también lo que estamos enseñando, que la voluntad es la mente y el corazón de Dios, amén. En el ahora. Por eso debemos de saber si lo que estamos pidiendo es su voluntad, o debemos más bien conocer la voluntad de Dios de lo que estamos pidiendo. Yo sé que eso está profundo, lo vamos a desglosar. Pedimos cosas. Dice Jesús: no recibís porque no sabéis pedir. ¿Por qué? Porque pedimos cosas sin saber su voluntad. La voluntad de Dios es que seamos sanos, sí. ¿Cierto o no cierto? Están las promesas de Dios, pero no conocemos esa voluntad. Mira, vamos a entender eso. ¿Cómo saber cuál es su voluntad? Toda oración tiene que estar basada en la voluntad de Dios, conforme a lo que estamos leyendo ahora. Dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, sabemos, di conmigo, sabemos que Él nos oye, porque estoy pidiendo algo conforme a su voluntad. Y dice cualquier cosa. De verdad que este verso aclara en totalidad por qué hay cosas que no hemos recibido y por qué hay cosas que sí hemos recibido. Amén. Eso está tremendo. Dile al que está a tu lado, eso se va a poner bueno. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios?
Algunos, ahí se van sumando, ok, gloria a Dios. Con un loco que reciba esa revelación, créeme que vas a salir, pero hecho una bomba. No vas a querer salir de la oración, te lo digo, no vas a querer salir de la oración. No vas a querer salir de ese lugar. No vas a querer físicamente vas a sentir cansancio. Yo estaba en mi oración, yo dije, bueno, he estado en mi oración en estos días. Ya, Señor, oré en la mañana, pero hay una insistencia. Me cayó el 20, Dios me ha estado hablando. Y cuando tú conoces la voluntad de Dios, no hay otro lugar donde puedas estar sino en la presencia de Dios. Tienes que estar ahí porque ahí se dan a luz las cosas. Ahí es donde surgen las cosas. Cuando conoces la voluntad de Dios, cuando entiendes la voluntad de Dios, no puedes salirte de ese lugar. Tú tienes que estar ahí. Te estás cansado, tienes sueño, ya es tarde, tienes cosas que hacer. Y dices, Señor, quiero más tiempo, necesito más tiempo, tengo que estar aquí porque ya entendí que aquí suceden las cosas. Yo sé que esto lo vas a entender. ¿Cómo saber entonces cuál es su voluntad? Número 1, por su palabra, la palabra escrita, el logos. Las promesas de Dios están escritas. Hay muchas cosas que están escritas aquí que Dios nos ha prometido. Y aquí enseña cuál es la voluntad de Dios. Estamos de acuerdo, hay muchas cosas que Dios ha escrito. Las sanidades, los milagros, ahí está. Hay algo que certifica que es la voluntad de Dios, que avala que es la voluntad de Dios. Amén. Y ahorita vamos a entender por qué si es la voluntad de Dios, por qué si está escrito, porque hay cosas que no suceden o no han sucedido en mi vida. ¿Quieren aprender? A ver si logramos entrar en eso. Entonces, la voluntad de Dios está escrita en la palabra. La voluntad de Dios está escrita en sus promesas. Pero también la voluntad de Dios es hablada por un rema. Te lo voy a volver a repetir, la voluntad de Dios es hablada por un rema, por revelación. Dios te revela en sueños, en visión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que quiere hacer contigo? Te da una palabra profética, viene una palabra del logo, salte una revelación, viene un impacto a tu espíritu, se te es revelado. Me gusta la enseñanza que nos dio el apóstol en el discipulado, que estuvo tremendo, nuestro discipulado personal. Y está tremendo lo que él enseña de la revelación. Dice que la revelación es una actualización. Y yo no lo había visto así. Sí, el significado que nosotros entendemos que es revelar algo oculto. Pero esa palabra actualización impacta mucho mi espíritu. Yo le enseñaba, es como un celular. Si tú no lo actualizas, pues se va a volver obsoleto. No va a servir. Y tenemos el conocimiento de la palabra, sabemos la palabra, pero no tenemos la rema, no conocemos la voluntad de Dios en el ahora. Amén. ¿Me está siguiendo? No nos hemos actualizado, no te actualizas en la revelación. Entonces, pues va a quedar obsoleto. Aunque ahí está el logos, está la enseñanza, está la palabra. Pero si no se te revela, si no es refrescado, entonces va a quedar obsoleto. Si escucha bien, la palabra no puede suceder o no puede ser hecha si no es conocida. Te lo voy a volver a repetir. La palabra, la revelación, la rema, el ahora, la voluntad de Dios no puede suceder si no es conocida, no puede ser hecha, no puede ser realizada si no es conocida. Amén. La razón por la cual Dios te lleva su palabra, la razón por la cual Dios quiere darte una revelación es porque quiere enseñarte cuál es su voluntad para que pueda ser hecha en la tierra. La oración de Jesús fue: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, lo que he recibido, lo que he aprendido, lo que se me ha revelado del cielo, que suceda en la tierra. Pero no puedes hacer esa oración si no conoces cuál es la voluntad de Dios.
Más bien, no puedes traerlo a la existencia si no lo conoces. No puedes hablarlo a la existencia si no lo conoces. O sea, hablar a la existencia las cosas no es simple, o la voluntad de Dios no es simplemente decir haz tu voluntad en la tierra. Pero Dios dice ¿cuál? O sea, sí, yo quiero hacer mi voluntad, pero ¿cuál? Sí, Señor, pues tu voluntad que mi familia se salve. Sí, eso está escrito. O sea, pero ¿cuál es mi voluntad para que se salve? No sé si hay alguien que le está agarrando aquí. O sea, Señor, haz tu voluntad que me den ese trabajo. Sí, esa es mi voluntad, ese es mi anhelo. Pero ¿cuál es mi voluntad de eso? Esto se va a ir aclarando todavía un poco más. La voluntad de Dios es hecha cuando es conocida. No puede ser realizada, no puede suceder si no es conocida. La voluntad de Dios tiene que ser revelada a nuestras vidas a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Debemos escudriñar la palabra. Aquí está la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios. Amén. Y debemos de tener la revelación de la voluntad de Dios. Conocer y saber cuál es la voluntad de Dios nos puede llevar a traerlo a la existencia. Amén. Es lo que hace que lo traigamos a la existencia, que suceda. En la eternidad ya está, pero no se puede materializar porque no lo has conocido y porque no lo estás llamando a la existencia. ¿Me estás siguiendo? Amén. Entonces, y eso es algo tremendo, nos puede llevar a traer a la existencia la voluntad de Dios, y eso está tremendo, escúchame bien, y rechazar las cosas que no son su voluntad. Te lo voy a volver a repetir. El conocer la voluntad de Dios nos puede llevar a traer a la existencia las cosas, la voluntad de Dios, el plan de Dios sobre nuestras vidas, y rechazar y deshacer aquello que no es su voluntad, aquello que Él no planeó para ti. ¿Cuántos de aquí pueden decir en esta noche: estoy viviendo cosas que no van de acuerdo a la palabra? Están sucediendo cosas en mi vida que estoy 100% seguro que no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Alguien aquí? En alguna cosa, en algún aspecto. Los demás viviendo en la voluntad perfecta de Dios. Gloria a Dios. Yo te animo a que participes, porque esto te va a caer, créeme, si te metes. Amén. Entonces, Jesús dice: hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Amén. Jesús da esta pauta de la oración para reclamar la voluntad de Dios y rechazar toda voluntad, amén, que está fuera de Él. El cáncer, la enfermedad, la miseria, la pobreza, ¿es la voluntad de Dios? ¿Cuántos pueden decir que no? ¿O cuántos creen que esa es la voluntad de Dios? ¿Cuántos creen que eso es algo que Dios permite? La enfermedad, el cáncer, la pobreza. ¿Cuántos creen que es algo que Dios permite? Levante su mano. ¿Cuántos han dicho en su vida que lo que están pasando es la voluntad permisiva? Dios lo permitió. ¿Cuántos han dicho eso? Amén. Los demás viven en la unción poderosa de Dios, caminando en la perfectísima voluntad. Me voy a quitar ahora sí que voy a tener que dejar el micrófono y dejar a los que todos en algún momento hemos dicho esto: es que si pasa es porque es la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, es la voluntad de Dios. Amén. Si eso está sucediendo, o si Dios lo está permitiendo, es porque esa es su voluntad.
Y de esa forma asumimos que estamos defendiendo nuestra fe en Dios, pero no es así. La realidad es que ese es inconscientemente el diablo nos ha llevado a un engaño y a llevarnos a un conformismo, a una indiferencia y a una familiaridad. Cuando dices, si Dios lo permitió, esa es su voluntad. Yo sé que ahí te van a surgir muchísimas dudas. Bueno, pero esto y de esto y de esto, o sea, si pasó, si Dios lo permitió, si Dios quiere, y decimos, si Dios quiere, ahí, o sea, eso es, digo, ya para ti yo creo que eso ya es pasado, ¿va? Pero hay una palabra o quizás es algo en lo que vives. Si Dios quiere, lo voy a hacer. Si Dios quiere, va a suceder. Si es la voluntad de Dios, se va a dar. Si es la voluntad de Dios, se va a abrir la puerta a ese negocio. Si es la voluntad de Dios, eso va a suceder. ¿Cuántos han dicho eso? Pero vemos que Jesús nos enseña y dice, hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús nos está enseñando qué es la voluntad de Dios. Es la mente y la intención y el del corazón de Dios, de lo que quiere traer a la existencia. Entonces tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para traerlo a la existencia. Tenemos que tener el ahora, la rema, la revelación, el conocimiento. Amén. Jesús en este verso nos está llevando a un desafío. Jesús dice, hágase. O sea, que suceda tu voluntad como ya es en el cielo. En el cielo ya está hecho. En el cielo, escúchame bien, la razón por la cual es una doctrina equivocada decir es que es la voluntad permisiva de Dios. No hay voluntad permisiva de Dios. No está escrito en la Biblia. ¿Hay alguien que me está siguiendo? Y entonces esto nos golpea porque decimos, ¿cómo? ¿Y qué lo que está pasando entonces en mi vida? ¿Por qué pasa? ¿O por qué sucede? ¿Qué voluntad es? La voluntad de Dios en la eternidad no hay cáncer. En la eternidad no hay enfermedad, en la eternidad no hay deudas, en la eternidad no hay miseria. En el cielo Dios no planeó la pobreza, la escasez, la ruina. Pero Jesús nos está revelando el secreto. La razón por la cual pasaba horas es porque en la misma expresión donde dice hágase tu voluntad, es algo que no existía, es algo que no estaba ocurriendo, es algo, el hágase está poniéndose sobre aquello que no había, sobre aquello que no existía, sobre aquello que estaba fuera o estaba en contra de su voluntad. El cáncer, la enfermedad, todo aquello, los problemas, las tribulaciones, las circunstancias difíciles, decimos, es que Dios está tratando conmigo, es que Dios me envió ese castigo, es que Dios lo envió, y si Dios lo permitió, pues no sé lo que va a pasar conmigo, ni modos, lo tengo que aguantar. Jesús no dijo aguántalo, Jesús dijo ora. Cuando ores, di hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No sé si hay alguien que le esté cayendo el 20, pero hay cosas que ciertamente hay muchas. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, dijo sea la luz. En otras palabras, no era la luz. La miseria Dios no lo habló para ti. La pobreza Dios no lo habló para ti. El único que ha permitido eso ha sido tú, no Dios. La voluntad permisiva, ¿sabes de dónde sale? De ti mismo, no de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere la enfermedad, Dios no quiere el fracaso, Dios no quiere la ruina. Pero nos conformamos, nos acomodamos, decimos, bueno, pues es que si está pasando, ni modos, tiene que pasar. Pero Jesús dice, cuando oréis, di conmigo, cuando oréis. En otras palabras, Jesús aquí está haciendo se supone que aquí sus discípulos le pidieron que le enseñara cuál es su secreto. Y Jesús le dice, cuando ores,
Está hablando de algo que tiene que suceder todos los días. La razón por la cual se vuelve una necesidad, cuando conoces la voluntad de Dios, cuando entiendes que la voluntad de Dios es que sanes, es que seas próspero, es que hagas la voluntad, es que suceda sobre ti lo extraordinario, es que venga el rompimiento, es que vengan las finanzas. Entonces tú sabes que hay un lugar donde Dios te puso. Hay una oración que tienes que levantar todos los días, y no es una simple palabra, no es simplemente pararse y decir hágase tu voluntad, sino es pararse y quedarse ahí hasta que suceda. Por eso Jesús no pasaba 5 minutos en la oración. Jesús no salía de ese lugar hasta que en el Espíritu sabía que ya estaban los milagros, ya estaban las sanidades. Así que lo único que tenía que hacer es salir y decir sal fuera. Lo único que tenía que hacer era tomar los panes y decir gracias, Señor, los bendigo, porque ya había clamado por la voluntad de Dios. No 5 minutos, no 1 minuto, no una sola vez. Todos los días, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y la oración de Jesús lo resumimos en que Él decía hágase tu voluntad, pero Él no oraba hágase tu voluntad, Él oraba la voluntad de Dios. Señor, las sanidades, los milagros, se va a presentar ese enfermo y va a sanar. Ese leproso va a tener que ser limpio. Ese enfermo de cáncer va a tener que ser sano. Jesús se paraba y no se movía de ese lugar hasta que en la eternidad bajaba. Por eso te pregunto, por eso te decía hace rato, si no conoces la voluntad de Dios, no lo puedes traer a la existencia. Quieres un coche, pero no entiendes el propósito de Dios. No entiendes la voluntad de Dios. Quieres una casa, pero no entiendes la voluntad de Dios. Quieres una casa porque quieres un lugar donde vivir mejor. Ok, eso puede ser la voluntad de Dios, eso puede ser bueno, pero hay algo más allá. La palabra de Dios nos enseña, hay algo más profundo y tienes que ir más profundo. Todo lo material está a nuestra disposición, es lo más fácil de conseguir. Si conocieras esto, entenderías que lo material es lo más sencillo de orar en la presencia de Dios y traerlo a la existencia. Hay cosas que no has entendido. Pelear la voluntad de Dios es que se materialice la voluntad de Dios y que lo que no es su voluntad deje de ser parte de tu vida. Juan capítulo 1 verso 3 dice: y nada, si lo pueden poner, dice: y nada de lo que ha sido hecho sin Él existe. Te lo voy a volver a repetir: y nada de lo que ha sido hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuáles? Todas. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas. Pero dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Es decir, ciertamente han sucedido cosas en el tiempo, en la realidad. Han venido enfermedades, han venido tribulaciones, pero dice la Escritura: sin Él nada de lo que ha sido hecho, que dice fue hecho, no existe. No sé si hay alguien que lo esté agarrando. Dios, esto no es quitar los pies de la tierra y dejar de ser realistas. Sí, hay que dejar de ser realistas y vivir por fe, pero eso no quiere decir que no mire los hechos y que esconda o simplemente niegue los hechos. No se trata de negar que la pobreza
se ha manifestado en tu vida, no se trata de negar que la enfermedad ha venido a tu vida y decir no, no estoy enfermo o no tengo la enfermedad. Se trata de que ores la voluntad de Dios y declares que lo que no es su voluntad no tiene permiso, no tiene derecho a estar sobre tu vida, porque nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho, nada de lo que ha sido hecho sin Él existe. La enfermedad en la eternidad no existe. Entonces, si conocemos cuál es su voluntad, ¿por qué conocer su voluntad va más allá de simplemente saber las cosas que Dios quiere darnos, el deseo de su corazón, de lo que Él quiere hacer con nosotros? ¿Será que Dios es malo entonces porque permite, o tú has pensado que Dios permitió la enfermedad, que Dios permitió el cáncer, que Dios permitió la situación difícil, que Dios permitió ciertas cosas? Ciertamente Dios prueba nuestra fe en las circunstancias difíciles, pero Dios lo que está probando es si buscamos su voluntad o no la buscamos. La prueba es cuando viene una circunstancia difícil, tienes que entender que esa no es su voluntad. Voy a ir más profundo. ¿Será que la voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz? Esa pregunta es muy seria. ¿Será que la voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz? ¿Cuántos dicen que sí era la voluntad de Dios? ¿Y cuántos dicen esa no es la voluntad de Dios? ¿Cuántos dicen que esa no es la voluntad de Dios? Eso te tiene que volar la tapa de los sesos. La Biblia dice que Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad Jesús ya había muerto. En la eternidad Jesús ya había dado su vida. Pero esto, o sea, lo tienes que cachar por revelación, porque explicarlo se llevaría mucho tiempo. Pero yo tengo fe en que esto cae en tu espíritu. La voluntad de Dios, y esto digo, hay que escuchar y grabar todo el contexto, porque luego agarran y sacan una cosa. Pero la voluntad de Dios no era que Jesús muriera en la cruz. Mucho silencio. Sucedió, pasó, estaba escrito. Pero por eso hay que ir más profundo, hay que ir en el ahora, porque la voluntad no era que Jesús muriera. No sé si hay alguien que le esté cayendo. La voluntad de Dios era que tú y yo fuéramos salvos. Era que su sacrificio, o sea, no sé si me explico, pero va más allá de que simplemente muriera, de que ese fuera su voluntad, de que Él como padre deseara que su hijo fuera castigado, azotado, que fuera triturado. Esa no era la voluntad de Dios. Cuando yo corrijo a mi hijo y le doy vara y le doy duro, no es mi corazón hacerlo. Esa no es mi voluntad. ¿Saben cuál es mi voluntad? Enseñarle, corregirle, que aprenda, que sea formado, que conozca a Dios. Esa es mi voluntad. No sé si me estoy explicando, pero cuando tú te basas simplemente de la apariencia y simplemente de lo que está sucediendo, por eso te has limitado, te has conformado, has pensado que la voluntad de Dios es lo que está pasando, cuando esa no es la voluntad de Dios. Dios tuvo que tratar más profundo con Job, porque Job dijo
recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Y eso lo escuchamos poético y tremenda fe. Justo nunca perdió su integridad. Y dice la Biblia que no añadió despropósito alguno a lo que le sucedió. O sea, que entendió que era la voluntad de Dios, que Dios lo estaba, para él Dios lo estaba permitiendo, o incluso Dios lo estaba enviando. Pero Dios, escúchame bien, tuvo que ir más profundo con Job. Porque Job dice, no añadió despropósito, pero tampoco le añadió propósito. No buscó la voluntad de Dios. Y hasta que Dios se le apareció y se le presentó, le dijo, hablaba cosas que ni yo entendía. Y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo. No lo entendía, no comprendía, aunque conocía la ley, conocía la palabra, vivía en integridad por la ley, pero no la entendía y no conocía tu voluntad. ¿Y cuál crees que era la voluntad de Dios con Job? Era una mayor o una relación íntima. Que Job lo dejara de buscar por sus hijos, que Job lo dejara de buscar para que no le sucediera nada malo, porque sí tenía efectividad eso. Amén. Pero el plan de Dios es tener una mejor intimidad. ¿Me dicen amén? Sí. Dios cierra puertas. Sí, Dios hace ciertas cosas. Y esto no contradice la palabra, no contradice lo que te estoy enseñando. No es que Dios permite, Dios incluso hace ciertas cosas en nuestras vidas. Pero esto es lo delicado, la línea delgada, que tú pienses que eso es su voluntad. No sé si me estoy explicando. La Biblia dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Dice la Escritura, yo no quiero la muerte del que muere. ¿Cómo es eso? Lees las Escrituras y Dios muchas veces emite un juicio, emite una sentencia por el pecado, porque su naturaleza está en contra del pecado. Pero Él nos enseña cuál es su naturaleza de su voluntad. Dice la palabra que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es su voluntad. O sea que toda persona sobre la cual tú lees en las Escrituras que se emitió un juicio o donde Dios fue severamente duro, esa no era su voluntad. ¿Cómo? Si está sucediendo, y debemos de entender, o sea, sí sucede porque Dios es Dios y ya emitió un juicio sobre el pecado, emitió una sentencia sobre el pecado. ¿Me está siguiendo? La Biblia dice que el pecado lleva en sí castigo. Ya es un juicio emitido desde antes de la fundación del mundo. Dijo que el día que le dijo al hombre, el día que de él comieres del fruto prohibido, hablando del pecado, dice, ese día morirás. El pecado trae consecuencias. Dios reveló la voluntad del pecado. El propósito del pecado no es manchar tu testimonio o hacerte caer o destruirte. El propósito del pecado es robarte la relación con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Dios corta el pecado. Y en el Antiguo Testamento solo había una manera, no había sangre, la sangre de Cristo no se había derramado. Así que la única forma de cortar el pecado era de raíz. Y Dios, por amor a sus escogidos, a los justos, a los que sí querían hacer su voluntad, Dios tenía que sentenciar ese juicio. Yo sé que eso es difícil de comprender. Amén. Y ahora por la sangre de Cristo
Ya Dios nos da la libertad, la oportunidad para que podamos tener arrepentimiento de continuo. Amén. Entonces, híjole, hay que terminar. Entonces, saber las cosas que suceden, como vimos en Juan capítulo 1, que las cosas que han sido hechas sin Él, y dice que han sido hechas, en otras palabras, las cosas que han sucedido, que no son su voluntad, no existen. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dijo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene el poder para hacerlo, para deshacer todas las obras del diablo. Porque ninguna voluntad ajena a la de Dios puede prevalecer contra la voluntad de Dios cuando se manifiesta, cuando se materializa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no quiere decir que no conozco mi realidad, o que niego mi realidad, o que no sé cuál es mi realidad, que puedo pasar por adversidades y por circunstancias difíciles, pero entiendo que esa no es la voluntad de Dios, y entonces puedo acomodarme y pensar simplemente, esa no es la voluntad de Dios, Dios lo está permitiendo por algo, o bueno, que haga Dios su voluntad, o puedo entender que Dios me dio un lugar donde reclamar que se haga su voluntad. Hay un lugar donde debo de doblar mis rodillas y hacer que suceda lo que ya ha sucedido en la eternidad. Amén. Entonces, cuando algo es la voluntad de Dios, ¿cuáles son las señales de que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Ya cuando ya conozco la voluntad, cuando entiendo que es la voluntad de Dios, que pido un vehículo, una casa, una herramienta material o un rompimiento en mi familia, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que es lo que Dios quiere hacer y que ya está en la eternidad? Número 1, cuando algo es la voluntad de Dios, siempre vas a tener paz. Di conmigo, paz. Y eso es algo que el mundo no te puede dar. La paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? En medio de la crisis, en medio de la adversidad, cuando tú sabes que es la voluntad de Dios y estás orando por la voluntad de Dios, hay algo en tu espíritu que te da la seguridad de que estás orando la voluntad de Dios, y es que hay paz. Amén. Número 2, vas a tener gozo. Diga conmigo, gozo. A muchos de aquí les hace falta conocer la voluntad de Dios, por lo visto. Dile al que está a tu lado, necesitas la voluntad de Dios, aunque sea un poquito. Amén. La voluntad de Dios trae gozo, trae alegría. Amén. No sabemos qué es la voluntad de Dios. Y escuchen bien, porque aquí yo sé que hay muchas confrontaciones, hay mucho que enseñar o que se pudiera enseñar de esto. O sea, ¿qué pasa cuando alguien muere entonces? ¿Qué sucede cuando pierdo a alguien? Sucedió y decimos, bueno, Dios lo permitió, y decimos, bueno, es que por algo pasó. Pero eso es lo que nosotros tenemos que conocer, y muchas veces no tenemos una palabra o algo que nos articule, que salga de nuestra boca la palabra de consuelo precisa, porque no conocemos la voluntad de Dios, no pasamos ese tiempo con Dios para que cuando venga esa situación tú puedas soltar la palabra específica y no simplemente decir Dios lo permitió. Imagínense qué tan pobre es esa palabra, y muchos la usamos porque no pasamos ese tiempo con Dios. ¿Estamos de acuerdo? O queremos ignorar ese hecho y decir simplemente, bueno, Dios lo permitió. Pero si tú y yo vamos más allá, podemos llevar el consuelo a la persona y decir, Dios tiene un plan contigo y este es el plan. Y si esto sucedió, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Eso es ir más allá. Pero la voluntad de Dios entonces trae gozo. Por eso se puede desatar una palabra que traiga gozo. Amén.
Y otra de las señales de que estamos caminando en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, orando la voluntad de Dios perfecta, es que Dios trae la provisión. Amén. Así que muchos nos podemos dar cuenta de que muchas cosas de las que estamos pidiendo, o no escúchame bien, no sucede porque no es su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Pero escuchen bien esto, escúchalo desde tu espíritu. O sea, no conoces su voluntad, o la forma que lo estás pidiendo no es su voluntad. No sé si me explico. O sea, Dios quiere que prosperes. Dios quiere darte la provisión, Dios quiere que tengas esa casa, Dios quiere que tengas ese coche, Dios quiere que tengas lo que necesitas, pero no hay una intención de Dios, no hay un propósito de Dios, no hay algo de Dios en esa voluntad que estás pidiendo. Dios quiere, Dios anhela darnos lo mejor, pero tú no has conocido la voluntad de lo que pides. Por eso Jesús dice, no recibís porque no saben pedir. Y tú dices, ¿cómo no? Si yo tengo maestría en petición, o sea, todos los días le digo, Señor, dame. Jesús dice, no recibes porque no sabes pedir. No conoces la voluntad de lo que estás pidiendo. Amén. ¿Quieres un coche? ¿Quieres una casa? O sea, con esto, o sea, si eso lo recibes, o sea, pudieras tener el coche que quieres. Pudieras tener la casa que quieres. Pero imagínate si esa es tu expectativa por la voluntad de Dios. Tú dices, no, o sea, tu indiferencia de decir, sí. O sea, sí, ándale, Dios lo puede hacer. No se trata de que Dios lo pueda hacer. Dios todo lo puede. No sucede en tu vida porque no conoces la voluntad de lo que estás pidiendo o de lo que deseas y anhelas. Amén. Cuando tomas una decisión, es importante conocer la voluntad de Dios. Amén. Hay mucha gente que toma decisiones en su propia voluntad. Esa es la voluntad permisiva, la que le has llamado tanto la voluntad. Es que si Dios lo permite es porque es su voluntad. No, esa es tu voluntad, no la de Dios. Amén. Y hay gente que toma decisiones, se va de la iglesia por una ofensa, por un resentimiento. Alguien te ofendió y te vas de la iglesia, te vas a otra iglesia, te sales de donde estás, pierdes el lugar que tenías con Dios, pierdes tu relación con Dios porque alguien te ofendió, porque alguien te faltó al respeto, alguien te insultó, alguien te hizo algo, sucedió algo, o simplemente por carrera, por profesión, por lo que sea. Decides irte sin consultar a Dios, sin ver cuál es la voluntad de Dios. Y porque sucede, dice, bueno, si Dios lo permitió, pues por ahí va su voluntad. No. Hay muchas cosas que suceden en el mundo que no son la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Hay muchas cosas que incluso están escritas que son buenas, las que pasaron con Jesús, los latigazos estaban escritos, pero ese no era su corazón. No sé si me estoy explicando. Decimos, ¿por qué ese terremoto? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente muere? Si conocieras la voluntad de Dios, entenderías. Amén. Y pedirías que se haga su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y las decisiones que tomamos, que son importantes de nuestras vidas, si las hacemos fuera de la voluntad de Dios, ¿qué crees que va a suceder? Va a suceder todo aquello que no es su voluntad. Amén. Y la voluntad de Dios es progresiva. ¿Estamos de acuerdo? Vimos que está en la palabra de Dios, o la podemos conocer a través de la palabra de Dios, a través de la revelación y a través de que la voluntad de Dios es progresiva. Amén. Y eso es algo que debe de estar en nosotros, la pasión por el progreso. Amén. Es uno de los valores en nuestras vidas.
¿Y eso qué significa? Significa que lo que eras hace un año no lo tienes por qué ser ahora. Amén. No tienes que serlo hoy. No deberías de serlo hoy. ¿Estamos de acuerdo? Porque la voluntad de Dios es progresiva. Siempre nos lleva a crecer, siempre nos lleva a más. Amén. Debe de haber un progreso. Y es importante marcar este punto, porque si no hay un progreso, entonces hemos dejado de caminar en la voluntad de Dios hace mucho tiempo. Si te quedaste estancado, si estás limitado, si no han crecido tu finanza, si dices, ay, es que esta prueba, pero sigues en esa prueba durante mucho tiempo. Amén. Entonces, como es, al hablar de un progreso, es algo que se tiene que buscar todos los días. Di conmigo, todos los días. La voluntad de Dios es algo que se busca todos los días. Jesús dijo, cuando oréis, es algo que todos los días tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es el corazón de Dios. Si tú conocieras la voluntad de Dios, si tú supieras la voluntad de Dios, los imprevistos que te suceden. Hace mucho que me dejaron de sorprender ciertas cosas. Digo, impactan mis emociones, mis sentimientos, sí, como ser humano, pero ya sé a dónde ir de inmediato. No sé todas las cosas que me van a suceder y que me van a pasar cada día. Porque no se trata de estar buscando lo malo que te puede pasar y ni lo bueno que te puede suceder. Se trata de estar buscando la voluntad de Dios todos los días. ¿Cuál es la voluntad de Dios hoy? Ahora, en el ahora. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el ahora para tu vida? Que seas un mentor, que seas un ministro, que seas un anciano, que tengas el progreso, que haya pasión, que haya fuerza. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre ti? Que dé fruto, que multipliques, que prosperes. A veces defendemos la voluntad de Dios de formas incorrectas, o buscamos la voluntad de Dios de formas incorrectas. Decía una discípula, pasó lo que le ha pasado a muchos. Tienes tu coche, te golpeas. Ya ella tiene maestría en golpes de carro. Y para esto siempre, entre comillas, le ha ido bien. Dios ha sido bueno, le ha guardado su vida. Han sido accidentes fuertes. En uno de esos accidentes, prácticamente las bardas esas de lámina atravesaron el coche y justo al lado de ella sucedió, o sea, quedó esa barra de lámina. Pérdida total y el coche se lo dieron nuevo, o sea, un collarín nada más. Shalala. En otra ocasión ya había tenido un golpe en la parte de atrás, no sé qué le había pasado. Viene alguien, le golpea el coche en la parte de atrás así levesón, y la persona por prisa le deja 5,000 pesos y el golpe le sale 1,500. Se quedó gananciosa, ¿no? Y en otra ocasión, ya te digo, es maestría, pero ya una de las últimas, ella solita da un reversazo y con X cosa, un tubo, no sé, ¡prac!, se echa la defensa. Ni he visto la defensa yo. Es una de las personas que siempre me ayuda, siempre está conmigo, así que rápido me lo dijo, pastor, ¿no? Y yo dije, Señor, ¿dónde están mis diezmos? ¿Dónde están mis ofrendas? ¿Dónde quedan? Y así pretendemos defender la voluntad de Dios o establecer la voluntad de Dios. Son hechos, son sucesos, cosas imprevistas que suceden. A Jesús le pasó. Amén. Y Jesús incluso antes de ir a la cruz tuvo que decir, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, ya sé
qué es lo que esto significa y lo que va a suceder. Pero no sea como yo quiero, hágase tu voluntad. ¿Y sabes cuántas veces lo oró? Dice la Biblia que 3 veces tuvo que orar eso. Y pasó horas. Así que la Biblia simplemente nos interpreta lo que Jesús oró. Pero dice la Biblia que pasó horas, porque estuvo 1 hora orando y salió a ver a sus discípulos. En otras palabras, no pudo estar solo repitiendo esas palabras, porque la Biblia aclara que la pidió 3 veces. Amén. En otras palabras, que 3 veces buscó la voluntad de Dios. En 3 veces, en 3 ocasiones, él trató de buscar algo diferente a lo que él conocía de la voluntad de Dios. Amén. ¿Y qué pasa con este tipo de sucesos o este tipo de cosas donde nosotros decimos, le estamos echando ganas, nos estamos metiendo con Dios, me cayó la revelación y pues ahora busco la voluntad de Dios, me meto con Dios, entro en la presencia de Dios, aleluya, gloria a Dios, y viene y te pasa eso? Diezmas, ofrendas, pactas, hasta haces no sé qué cosa y te sucede eso, y lo primero que tú piensas es, ¿dónde está lo que he hecho? ¿Dónde está todos mis diezmos, mis ofrendas, todo lo que ha pasado? Tío, ya aprendí a no caminar en ese temor de las cosas. Dice la Biblia que sus hijos no tendrán temor de pavor repentino, no tendrán temor de malas noticias. Amén. No significa que no van a haber malas noticias y no significa que no sucedan este tipo de cosas, pero las cosas que han sido hechas sin Él no existen. En otras palabras, si yo diezmo, si yo ofrendo y pasa esto, entonces yo soy candidato para buscar la voluntad de Dios y reclamarla la existencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que no entres en deudas, que no haya pobreza en tu vida, que no haya necesidad, que un problema, una circunstancia, tiene que haber una revelación, tiene que haber un rema de Dios, hay una voluntad de Dios. No es que te haya pasado lo malo, sino que es que conozcas a Dios. Desde hace tiempo, cualquier cosa, suceso malo o inesperado que viene a mi vida, antes de decir una palabra, yo sé que tengo mi oración, tengo mi relación con Dios. Han pasado cosas inesperadas, cosas inciertas, donde yo me quedo como ser humano en un conflicto, pero yo sé que la voluntad de Dios, eso es la revelación de lo que estoy hablando ahorita. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El resumen de lo que estamos enseñando ahora, digo por el tiempo, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y eso es siempre. Di conmigo, siempre. La voluntad de Dios no es que a veces, no es que mientras estés bien, mientras hagas las cosas bien, mientras seas obediente, mientras hagas no sé qué, porque diezmas, ofrendas, pactas y te suceden cosas malas, entonces tú dices, ¿cuándo es que la voluntad de Dios viene a mi vida? ¿Cuándo es que la voluntad de Dios va a ser buena sobre mí? La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. En otras palabras, Dios nos bendice a todos, pero no todos conocen cuál es su voluntad. No sé si me estoy explicando. Me están llevando a terminar porque no veo así como que lo quiera jalar. La voluntad de Dios, diga conmigo, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Esto no es una variante a veces, sino es algo que es siempre. Cuando decimos que la voluntad de Dios es buena,
no puedes probar que la voluntad de Dios es buena buena significa lo mejor que te puede pasar. Te lo voy a volver a repetir. La voluntad buena de Dios es lo mejor que te puede pasar. Pero no puedes conocer la voluntad de Dios sin conocer la mente de Dios, el corazón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Romanos capítulo 12, verso 1, 2 dice la Biblia: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice, para que comprobéis, no lo puedes comprobar, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estás siguiendo? No puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios si no eres transformado, si paró la transformación, si paró la revelación, si no conoces la voluntad de Dios. Amén. Si no la buscas. Dios no revela su voluntad a aquellos que no la buscan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me está siguiendo? Entonces, la buena voluntad de Dios es lo mejor que te pueda pasar. Y eso es lo que podemos atraer. Eso es lo que podemos orar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero que veas la vida de Jesús. Imagínate él orando la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó? Murió en la cruz. ¿Fue bonito? No va. Pero él vivía en la perfecta voluntad de Dios. Y esto es lo grueso. Lo que le pasó era lo mejor. No lo quieren escuchar. A ver si de este lado lo agarro. Lo que le pasó no solo es que era, es lo mejor que le tenía que pasar. Para que sea la voluntad de Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios, es lo mejor que le tenía que pasar. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar. Ay, yo sé que eso está difícil de entender. A ver, espérate, entonces, ¿cómo entender que lo duro o lo difícil es lo mejor que te puede pasar? No se trata de aceptarlo o aceptar lo difícil, sino aceptar cuando tú caminas en la voluntad de Dios y estás en las manos de Dios. Nada de lo que te pasa, nada de lo que te sucede te puede destruir. Si Dios está en control de mi vida, ¿me pasa algo así? Viene algo difícil. ¿Tú crees que la voluntad de Dios era que Esteban muriera apedreado? Pero si Esteban resucitara y estuviera aquí, él diría: lo que me pasó fue lo mejor que me podía haber pasado, porque eso me acercó a mi Creador. O sea, en un día yo tuve mi recompensa. No sé si me estoy explicando. No se trata de aceptar el sufrimiento. No se trata de aceptar el dolor. No se trata de aceptar las circunstancias difíciles, sino buscar la voluntad de Dios. Cuando buscas la voluntad de Dios, sabes la voluntad de Dios, que es buena, es lo mejor que te puede pasar. Y te lo vuelvo a repetir, no es aceptar un hecho malo, no es aceptar las cosas malas que te pasan. No sé si me explico, pero eso no te puede destruir. Y eso entonces Dios lo tiene que usar para llevarme a donde yo tengo que llegar. Te lo voy a repetir otra vez. Eso Dios lo tiene que usar para llevarme a donde yo tengo que llegar. Eso yo lo puedo usar para ir al siguiente nivel donde tengo que ir. No porque esa haya sido su voluntad, el verme sufrir, o el verme caído, o el verme atribulado, o el verme en conflicto. Amén. Dios puede usar cualquier cosa para glorificarse. Amén.
Ya vamos a terminar. La voluntad agradable es cuando pasas en todo a la abundancia. Amén. En todo hay abundancia. Vemos que lo primero es como incluso hacer uso de los hechos malos o de las situaciones difíciles. Amén. O sea, yo las uso para ir a otro nivel porque la voluntad de Dios es buena, es lo mejor que me puede pasar. Amén. Y la voluntad agradable es todo, es cuando pasas en todo a la abundancia. Amén. Y la perfecta voluntad es cuando ya la voluntad es madura. Recuerden que la voluntad es progresiva, tiene que ir creciendo. Y la perfecta voluntad es cuando ya la voluntad de Dios ha madurado y has llegado al objetivo y al propósito absoluto de Dios. Amén. Y no puedes experimentar la voluntad de Dios viviendo en el pasado. Si no estás siendo transformado, no puedes conocer la voluntad de Dios. Amén. Algo que tenemos que entender entonces, que la voluntad de Dios es para todos. Di conmigo, es para todos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios quiere hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. Y escúchame bien, esto te lo vuelvo a repetir. No es por las cosas buenas que hagas o dejes de hacer, sino que es que conozcas la voluntad de Dios. Amén. Y la mejor forma, la forma para conocer en esencia la voluntad de Dios, de todo lo que sucede en tu vida y de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, no hay otra forma si no es a través de una relación con el que tiene su voluntad. Te lo voy a volver a repetir. No vas a poder conocer la voluntad de Dios de una mejor forma sin una relación con Dios. Amén. Jesús en este pasaje les enseña la oración para conocer la voluntad de Dios todos los días, meterse en la voluntad de Dios. Y cuando estás cansado, cuando tienes sueño, pero tú quieres que la voluntad de Dios se perfeccione en tu vida, llegue a la madurez, llegue al progreso, tenga un avance de la voluntad de Dios en tu vida, de todo lo que estás pidiendo, de todas las decisiones que estás tomando, no hay mejor forma que entrar en una intimidad con Dios. Y es por eso que cuando tú sabes que la única forma de conocer la voluntad de Dios es metiéndose al corazón de Dios, es entrando en una intimidad con Dios. Por eso Job pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya entendí que que lo que tú deseas es una relación conmigo. Dios quiere una intimidad contigo. Dios quiere una relación estrecha contigo. Dios quiere darte a conocer su voluntad. Dios quiere que conozcas sus planes contigo y con la gente a tu alrededor. Dios quiere usar tu boca. Dios quiere usar tu voz. Dios quiere usarte. Todo lo que pasa en tu vida, Dios quiere usarlo para hacer su voluntad sobre la tierra. Amén. Pero no la puedes conocer si no es en intimidad con Dios. Y por eso es que cuando pasa algo incierto, o cuando quieres que suceda algo en tu vida, Jesús te enseñó cómo hacerlo. En esa oración modelo, Jesús no estaba enseñando a hacer oraciones largas, sino estaba enseñando la forma de conocer la voluntad de Dios, de meterse a buscar la voluntad de Dios. Nos estaba revelando la intención del corazón de Dios. Él estaba modelando una vida de oración y diciéndole a sus discípulos: esto es lo que deben de orar, esto es el propósito de Dios, esta es la intención de Dios. Dios quiere una intimidad contigo. Amén. Y quiere darte a conocer su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y como te lo dije al principio, algo que sucedió en mi espíritu, yo sé que pude hacerlo solo en una predicación, pero Dios quería poner un fundamento en tu espíritu y que tú pudieras de tu propia voluntad tomar la decisión de a partir de este día buscar su voluntad. Buscar su voluntad no es otra cosa que meterse en intimidad. No me puedes decir que estás buscando la voluntad de Dios o que quieres que la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta suceda en tu vida si no estás en una relación con Dios, si no buscas, si no
horas, es mentira, es una falsedad, es un cuento inventado. No porque vengas a la iglesia, no porque salgas a las calles, no porque eches fuera demonios, no porque sanes enfermos, es por cuánto buscas su voluntad. En una ocasión Jesús estaba hablando y enseñando, y se acercaron sus discípulos y le dijeron: Jesús, tu madre y tus padres, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y Jesús dice: ¿mi madre y mis hermanos? Dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Señaló a todos los que estaban sentados con él, escuchando, aprendiendo y siendo enseñados por él. Dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre y ese es mi hermano. No sé si me estoy explicando. Jesús reveló su voluntad en ese momento, en el ahora. Aquellos que le buscan, aquellos que están en intimidad, aquellos que estaban buscando, hambrientos y sedientos y querían una relación con él, dice: esa es mi voluntad, buena, agradable y perfecta. Ahí está, en la búsqueda de Dios. Cuando entras en intimidad con Dios, no haciendo cuentos de bobería, de religiosidad, haciendo cultos, haciendo simplemente actos religiosos. Dios quiere una intimidad. Dios quiere tu corazón, joven. Dios quiere tu corazón. Has buscado otra voluntad que no ha sido la de Dios, y es lo primero que tienes que reconocer. Dios quiere llevarte a un arrepentimiento. Si hasta este día has flaqueado en tu oración, en tu relación con Dios, esto no es nada emocional. Si hoy quieres empezar una relación con Dios y buscar su perfecta voluntad, a la cuenta de 3 ven al frente. 1, 2, 3. Dios quiere tu corazón. Dios quiere una intimidad contigo. Dios quiere hacer su voluntad contigo. Dios requiere, y en este día, en esta hora, Dios revela su voluntad para que venga la existencia. Que venga la existencia. Que venga la existencia. No importa el tiempo, Rimacaya, que tengas aquí. No importa el tiempo que tengas en la iglesia. Rimandele beshere bekanda rabababakaya. Rimandele beshara bakaya. Librande brende rebrende ribashara bakaya. Vas a conocer su voluntad. Vas a conocer su voluntad en esta noche. Es revelado en el ahora la voluntad de Dios, el plan de Dios, lo que Dios ha querido contigo. Rimakanda rababakaya. Pueblo mío, te dice el Espíritu de Dios, mis hijos, mis hijos, Rimandere bekanda la masaya, yendele berrekira masanda ramakaya, rimandere besia makaya, mis pequeños. Rimentolo sanda ramakaya. Hay gente que en su espíritu están haciendo la voluntad de Dios. Endelebe requira masaya, y endelebe sende rebesika, rimandala masara braque rebesika, rimandele besika ramakanda. Dios va a poner en ti, escúchame bien, el traer a la existencia su voluntad buena, agradable y perfecta. Y va a poner un rompimiento, deshacer lo que no es su voluntad. Rima que requía el fracaso, la ruina, la derrota, el desánimo, la depresión, sea cual sea que haya sido tu condición hasta ahora, que no es la voluntad de Dios, hoy deja de existir en tu vida. Hoy se va en el nombre poderoso de Jesús. Ribacanda rabababakaya. Corrobosica rama. Repite conmigo estas palabras. Padre celestial, voluntariamente yo me arrepiento y te pido perdón por aceptar toda voluntad que
que no es la tuya. Yo me arrepiento por hacer mi voluntad, por establecer mi voluntad en todo lo que he hecho. Y te pido perdón. Me arrepiento. Y hoy confieso y hago un pacto contigo de buscar tu voluntad todos los días, cada día y en todas las cosas, en cada circunstancia y en cada decisión. Yo quiero hacer tu voluntad y tomo la decisión desde este tiempo. Tomo el compromiso de buscar tu voluntad, de hacer tu voluntad, de ir en pos de tu voluntad. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy alguien apto para recibir y para conocer tu perfecta voluntad. Revela mi vida, tu voluntad. Revélame tu corazón. Voluntariamente yo me entrego. Te entrego mi corazón. Entro en intimidad contigo. Entro en intimidad contigo. A partir de ese momento.